Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, domingo febrero 28 del 2021. Y así, de esta forma, entonces vamos a iniciar nuestro estudio en este día y vamos a empezar con una oración. Oremos entonces. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia en esta mañana. Que tu gracia, Señor, y tu bendición nos acompañe. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que el Espíritu Santo nos hable, Señor, de una forma poderosa a nosotros, para que nuestro espíritu, Señor, se edifique. Nuestra mente, nuestro intelecto también tenga conocimiento y crezcamos en el conocimiento de la verdad, así como tu palabra lo dice. Gracias, Padre Celestial, y prepara nuestros sentidos para no distraernos, sino más bien para estar completamente concentrados en la exposición de tu palabra, a lo que el Espíritu Santo nos diga. En el nombre de Jesucristo es mi oración. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de hoy es muy importante, siguiendo con el estudio de los Hechos. Vamos entonces a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9. Tengo conmigo la versión de la Peshitta, pero también tengo la versión de la Reina Valera del 60 y también la Biblia de las Américas. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 10 hasta el 19. Hechos 9, del 10 hasta el 19. Dice así la bendita palabra de Dios en la versión de la Peshitta. Si usted tiene otra versión, entonces me sigue con ello. Dice así: y había en Damasco cierto discípulo cuyo nombre era Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor mío. Nuestro Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en la casa de Judas a Saulo, de la ciudad de Tarso, porque he aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone las manos para que le sean abiertos los ojos. Entonces dijo Ananías: Señor mío, he escuchado de muchos respecto a este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Y he aquí también tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo: levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Entonces Ananías se dirigió a él, a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo: Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que te sean abiertos los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Recibió alimento y se fortaleció, y permaneció algunos días con los discípulos que había en Damasco. Esta es palabra de Dios. Y bueno, Lucas sigue entonces aquí la narrativa en cuanto a la expansión de la iglesia. Específicamente el capítulo 9 empieza con un personaje que ya después se hace conocido y es parte de todo el libro de los Hechos y personaje importante en la fe cristiana, que es el apóstol Pablo. Hasta este momento todavía se llama Saulo. Todavía no hay el cambio de nombre de Saulo a Pablo. Entonces vemos como los primeros versículos vimos la semana pasada la conversión que tuvo Saulo cuando iba en camino a Damasco con las cartas de las sinagogas para aprender a cristianos, porque en Damasco había una cantidad, colonia de judíos muy amplia, entre los cuales muchos de ellos ya habían aceptado la fe en Jesucristo, habían reconocido que Jesús es el Mesías. Entonces llevó las cartas para ir a las sinagogas y decir: tengo la autorización del Sanedrín para aprender a cristianos.
¿no? Aquellos del camino, hombres y mujeres, y traerlos presos a Jerusalén para que sean procesados a muerte. O sea, eso era la intención, el plan de Saulo. Pero vemos que en el camino a Damasco, entonces tuvo una experiencia, diríamos, sobrenatural, única. Esa experiencia sobrenatural cambió su vida, ¿no? Se presentó Jesús a quien él perseguía. Claro, en su mente estaba a perseguir a la iglesia, pero Jesús dice, tú me estás persiguiendo a mí. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Dice Jesús, es lo que está registrado aquí. Lucas lo registra. Pablo le dice, porque para este entonces capítulo 9 es Pablo el que le dice a Lucas lo que pasó. Lo que está tratando de decir, lo que estás haciendo es en vano. O sea, tú piensas que estás destruyendo a esa gente, pero en realidad te estás destruyendo a ti mismo. Eso es lo que es. O sea, por eso aguijón es un clavo. Él estaba pateando un clavo. ¿Y qué sucede cuando uno patea un clavo? Se hace daño a uno mismo. Bueno, es lo que sucedió con Saúl. Saulo estaba en su mente, bueno, voy a deshacerme de ellos, pero no, él se estaba deshaciendo. Lo que hacía era en contra de él. Y bueno, le pregunta, ¿y quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea, Jesús se presenta ante él y le dice, tú estás persiguiéndome a mí, yo soy Jesús de Nazaret. No. Y le dice, pero ponte en pie, le da una orden y entra a la ciudad, otra orden, y allí se te hablará lo que debes de hacer. O sea, ya para ese momento, cuando dice Señor, ¿quién eres tú, Señor? Cuando dice Señor, curios, cuando reconoce y se somete a la visión, al personaje, al objeto de la visión que es Jesús, entonces esa es la conversión de Saulo. En ese momento hay la conversión existencial y espiritual en la vida de Saulo. Ya versículo 7 en adelante, ya cuando se levanta, él estaba ciego, no podía ver, y los hombres que estaban con él le llevaron, y según versículo 9, estuvo 3 días sin ver, y 3 días sin comer, y 3 días sin beber. Interesante, porque esos 3 días, justamente Jesús estuvo también 3 días, ¿no? Después de muerto y antes de resucitar, 3 días iba a estar. Y si hay una correlación entre los 3 días después de la experiencia que tuvo Saúl con Señor Jesús, entonces aquí vemos que esos 3 días él no pudo ver nada y no comía ni bebía. Ahora, bien interesante, ¿qué hizo esos 3 días? Aquí nos va a decir en el versículo 10, ya Lucas cambia, en ese momento, en el versículo 10 de la narrativa, entonces incluye a otro personaje. Ese personaje se llama Ananías. Entonces es en Ananías en donde alrededor de él y de lo que hace, Lucas sigue la narrativa. Y dice, y había en Damasco, o sea, el lugar donde estaba Pablo, cierto discípulo, o sea, el discípulo significa era creyente en Jesús, el Mesías, cuyo nombre era Ananías, nombre hebreo, o sea, era un judío creyente en Jesús. Estaba en Damasco, discípulo. Recuerde que había una colonia grande de judíos, entre los cuales muchos ya eran creyentes en Jesús como el Mesías. Bueno, Ananías era uno de ellos. Este hombre Ananías, ¿no?, también tuvo una experiencia con el Señor, al igual que Pablo. Dice en el versículo 10, a quien el Señor le dijo en visión. Ahora, bien interesante, porque la interpretación puede ser, bueno, estaba soñando. No, dice en visión, él vio. O sea, la visión incluía algo auditivo. El Señor le llamó por su nombre, al igual como el Señor le llamó por su nombre a Saulo. Si dan cuenta, cuando Dios se revela, de acuerdo a lo que está diciendo Lucas, el Señor se revela de una forma personal. Llama por su nombre a las personas a quien Él se revela. Lo hizo con Saulo, le dijo, Saulo, Saulo,
Y ahora en el versículo 10 lo hace con Ananías y le dice, Ananías, le llama por su nombre. El mismo Señor. ¿Quién es este Señor? ¿Señor el Padre o Jesucristo? Bueno, es Jesús. Señor es la palabra, ¿no?, que está en el griego, que significa kurios, ¿no? Kurios. Entonces, en una visión se presenta el Señor Jesús, cuando dice a quien el Señor le dijo en visión a Ananías. Es el mismo Señor que se le presentó a Pablo, es Jesús. ¿No? La palabra kurios, título que se aplica a Jesucristo. Y dice, Ananías, y él respondió, ¿no?, heme aquí, Señor mío. Por segunda vez le dice kurios. No, por segunda vez le dice kurios. Heme aquí. ¿No? Heme aquí. O sea, quiere decir, aquí estoy, Señor. O sea, Ananías no tuvo ningún problema en reconocer, al igual que Pablo, que quien le estaba llamando era Jesucristo. Ahora, interesante, Pablo, bueno, en ese entonces Saulo, no era creyente hasta ese momento, pero Ananías ya era discípulo. Entonces, muchos se preguntan cuándo se hizo discípulo. Entonces hay mucha teoría. Pero ya que Pablo estaba yendo a Damasco, donde había una alta eh, concentración de judíos, una gran colonia judía, y recuerde que la persecución en el capítulo 8, ¿no?, perseguía a la iglesia y muchos salieron de Jerusalén. Entonces posiblemente Ananías se estableció en Damasco. Entonces fue un discípulo que creyó en Jesús durante la prédica, diríamos, de Pedro, cuando estaba en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo descendió y todos fueron a Jerusalén. Entonces aceptó la fe, reconoció a Jesús como el Mesías, se arrepintió de sus pecados y se hizo discípulo del Señor. Entonces él ya era discípulo. El Señor Jesús escoge a Ananías en ese momento, le llama por nombre y la escoge y le dice, Ananías. Y Ananías, escuchando, reconociendo la voz del Señor, se somete y le dice, heme aquí, Señor. O sea, por segunda vez le dice kurios, dando a entender, aquí estoy, a tu disposición. El heme aquí no significa solamente, bueno, aquí estoy, sino estoy disponible a tu servicio. Es lo que está diciendo. El hecho de decir kurios implica, aquí está tu esclavo, estoy a tu servicio. Manda, dime lo que quieres que haga y lo voy a hacer. Es lo que está diciendo Ananías. Me someto a tu voluntad. No me importa lo que otros digan. En este momento tú me llamas, yo me someto a ti. Entonces el versículo 11 dice, nuestro Señor. Ahora Lucas cambia y empieza el diálogo, ¿no? Empieza el diálogo en donde Jesús, el Señor, por eso dice nuestro Señor, como dice aquí en la versión Valera, y el Señor le dijo, versículo 11, en las Américas dice, y el Señor le dijo. Sin embargo, en la versión de la Peshitta dice, nuestro Señor. Está utilizando, ¿no?, el posesivo en tercera persona. Nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿No? Nuestro Señor, ya sabemos que se refiere a Jesús. Entonces, otra vez, vemos de que utiliza por tercera vez el título de Señor kurios en referencia a Jesús. Se dan cuenta que Lucas lo que está tratando de decir es que, porque está dirigido a Teófilo, Lucas está tratando que Teófilo entienda que Jesús no solamente era un personaje cualquiera, sino que es el Señor. Declarado Señor por Dios el Padre. Entonces dice, y el Señor le dijo, ya hablando a Ananías, una vez que Ananías le dice, aquí estoy, Señor, a tu disposición, dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha,
y busque en la casa de Judas, ¿no?, a uno llamado Saulo de la ciudad de Tarso, porque he aquí él está orando y ha visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone las manos para que le sean abiertos los ojos. Esto es lo que le dice el Señor Jesús a Ananías. Ahora, vemos ahí tres cosas principales. Número uno, vemos que Jesús le revela el lugar a donde tiene que ir. El lugar es, ve a la calle que se llama derecha. Es un lugar ahí en Damasco. Número dos, Jesús le revela a quién buscar. Y le dice, en la casa de uno que se llama Judas. O sea, en la calle derecha hay alguien que se llama Judas. Allí se encuentra Saulo de Tarso. O sea, le está dando especificaciones. No le dice, ¿sabes qué? Anda a ese lugar y trata de buscar a Saulo. No, le dice, anda a la calle de la derecha, el lugar. En esa calle derecha vive una persona que se llama Judas. En la casa de Judas está Saulo de Tarso. Ahora, ¿cómo vas a ver que en la casa de Judas hay uno que se llama Saulo? Bueno, porque cuando entres a la casa de Judas, vas a ver a un hombre orando. Él es Saulo de Tarso. O sea, Jesús le especifica cómo reconocer a Saulo, porque posiblemente da a entender de que Judas tenía tal vez personas viviendo en su casa, y entre ellas, bueno, era difícil de ver quién es quién, pero le da una especificación. La persona a quien tú veas orando, él es Saulo, porque él está orando. Pero ahí no termina. Luego dice, él está orando y él te está esperando porque él sabe, yo le di una visión, ¿no? El Señor Jesús, hablando a Ananías, le da diciendo que le dio una visión a Pablo, a Saulo, y él está viendo en la visión a un varón llamado Ananías, el cual eres tú, obviamente, que está entrando a la casa de Judas y le está imponiendo las manos para que le sean abiertos los ojos o recobre la vista. O sea, si se dan cuenta, esto es una de las directrices y mandamientos más específicos que vemos en la Escritura. El Señor Jesús le dice a dónde ir. El Señor Jesús le dice a la casa de quién. El Señor Jesús le da el nombre de la persona donde está Saulo, le da el nombre de Saulo, le dice cómo identificar a Saulo, pero no solamente, sino que le dice, Saulo está esperando por ti, porque él ya te vio en una visión. Y él sabe el propósito por qué vas a ir. Darle la vista. Interesante. Eso es algo muy importante, porque aquí nos está hablando de cómo el Señor Jesús dirige todo, ¿no? En cuanto de, si lo vemos desde un punto de vista teológico, porque todo esto tiene una teología en la historia, entonces la teología, la lección teológica es la omnisciencia, la soberanía de Jesús. Jesús sabía lo que estaba pasando y él estaba dirigiendo todo el plan. Y él utiliza justamente a las personas para que su plan se llegue a cabo. Interesante, porque él escoge a Saulo, ¿no?, para un plan especial que lo va a decir en este momento. Luego, al mismo tiempo, él escoge a Judas para que en casa de él esté Saulo. Y también escoge el medio para llevar a cabo el trabajo en Saulo, Ananías. Ahora, hasta este punto Ananías ha sido obediente. Pero bien interesante, pasa algo después que el Señor Jesús le dice esto, le da instrucciones a Ananías en cuanto a Saulo. En el versículo 13, Lucas narra lo que le responde a Ananías al Señor Jesús. Le dice, Señor mío. Eso está en el versículo 13. Si se dan cuenta, vamos a ver de que en el versículo 13, Ananías otra vez se refiere al Señor Jesús
con el título de Señor, Curios. O sea, otra vez le dice ya Señor. Entonces se dan cuenta ya el uso del título Señor para Jesús ya es parte del vocabulario de los discípulos. Y dice, Señor mío, le dice Ananías a Jesús, yo he escuchado de muchos significa las personas que conocen a Saulo, respecto a este varón, ¿no? Interesante cómo le responde a Ananías al Señor Jesús. Esta es la primera objeción que Ananías le da al Señor Jesús antes de ir a buscar a Saulo. Le dice, o sea, ya Saulo era conocido en toda Judea, en toda Samaria, de su fama de perseguir a los de este camino, a los creyentes en el Mesías. Los discípulos sabían quién era Saulo y lo conocían y le tenían miedo, porque él entraba, como dice anteriormente, ¿no? En el mismo capítulo 9, solicitó cartas para entrar a las sinagogas y arrastrar a hombres y mujeres y traerlos a Jerusalén. Entonces Ananías, con temor, le dice, Señor, y respeto, yo he escuchado de muchos que este varón, ¿no?, ha causado a tus santos muchos males. Muchos males. Y claro, se está refiriendo a la persecución, que los arrastraba, entraba a sus casas y atraía a niños, mujeres, ancianos al Sanedrín para que sean juzgados y sean asesinados, al igual como sucedió con Esteban. Entonces, la objeción de Ananías es, ¿cómo voy a ir a buscar, en otras palabras, a un asesino? O sea, es como me estás mandando a la boca de león, porque una vez que él entienda que soy creyente en ti, pues me va a llevar a Jerusalén, porque ese es su propósito. Él vino para eso, ¿no? Por eso dice en versículo 14, he aquí también tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes, o sea, del Sanedrín en Jerusalén, para aprender, ¿no?, a todos los que invocan tu nombre. O sea que ya se sabía en Damasco la intención de Saulo. Los cristianos en Damasco estaban de temor, humanamente hablando, porque sabían de que ya venía el perseguidor. Saulo tenía fama ya y se le conocía entre los cristianos y en todas partes el principal perseguidor de los creyentes en Jesús como el Mesías. Entonces la objeción de Ananías es justificada, ¿no? La objeción de Ananías es justificada porque se basa en hechos, o sea, él no está imaginándose, no es un temor irracional, sino más bien está la evidencia. Este hombre ha perseguido a la iglesia, ahora está aquí, con la autorización del Sanedrín. La objeción de Ananías. Si vemos en todo eso, no le está diciendo que no va a ir, pero le está dando al Señor Jesús, Señor, mira, aquí está lo que está pasando. Es como decir, ¿aún así quieres que yo vaya? Ahora, claro, humanamente hablando, la idea de Ananías es tal vez que él no pensaba que el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando. No sabía en ese momento. Pero el Señor Jesús sabe todo, Él lo planeó todo. Entonces el Señor le dice, levántate y ve porque Él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. O sea, versículo 15, Señor le responde a la objeción de Ananías y le dice el propósito por la cual le está enviando a ver a Saúl. O sea,
le está diciendo, bueno, no te estoy enviando para que te lleve preso. Hay un propósito, le dice el Señor Jesús. Este es el propósito por el cual yo te estoy usando a ti, te estoy dando órdenes. Número uno, ¿no? Instrumento escogido es Saúl para mí. Dos sustantivos, es decir, el dos sustantivo está diciendo, él es un instrumento útil que yo elegí, está diciendo Jesús a Ananías. Saulo es un instrumento útil que yo lo elegí. Él no me eligió a mí, tú tampoco, yo lo elegí porque me es instrumento útil. Ahora, me es está dando a entender yo, para mí es instrumento útil, dice el Señor. O sea, le está diciendo, no me cuestiones nada, eso no es tu problema. Yo lo escogí porque para mí va a ser instrumento útil. Ahora, sin embargo, le dice, hay una coma, dice, para llevar mi nombre, número uno, a los gentiles. Luego dice, a los reyes y entre los hijos de Israel. O sea, ya le dijo, y nos dice a nosotros, y también a Teófilo, que la razón por la cual el Señor Jesús elige a Saulo, y se lo está diciendo a Ananías para que ya no tenga temor y responda a su objeción, de que la razón por la cual elige a Saulo, número uno, porque para él es un instrumento útil. Él lo escogió un instrumento útil. Es instrumento útil porque Saúl va a llevar su nombre, o sea, el nombre de Jesús, va a ser testigo de Jesús para los gentiles, quiere decir a los que no son hebreos, quiere decir en todo el imperio romano. Saúl va a hacer eso. Número dos, a los reyes, o sea, va a estar delante de magistrados, personas con autoridad civil y militar. Él se va a presentar y va a testificar del nombre de Jesús. Y número tres, al pueblo de Israel. A sus hermanos en sangre les va a decir también acerca del testimonio de Jesús. Ahora, eso es algo muy importante, porque hasta ese momento ahí el Señor Jesús le está diciendo a Ananías y a nosotros y a Teófilo, ¿cuál es la razón por la cual él escoge a Saulo? Siendo un perseguidor, participó en la muerte de Esteban, su corazón hasta antes de la conversión estaba lleno de odio, un hombre cruel, pero sin embargo Jesús se aparece a él de una manera sobrenatural y ya tenía un plan, y parte de ese plan de llevar a cabo en Saúl es Ananías. Entonces, lo menos que tenía que escuchar Ananías es esa objeción. Por eso Jesús le dice en pocas palabras el plan que tiene para Saúl o Saulo, que es lo mismo, y por qué él no tiene que ni siquiera temer, solamente obedecer. Pero después dice algo muy importante en el versículo 16, dice, porque yo le mostraré, o sea, hablando referente a Saulo, cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Ahora, bien interesante porque aquí le está diciendo lo que Saulo va a experimentar por causa del nombre de Jesús. Él hizo padecer a cristianos que creyeron en el Mesías, según el testimonio que vemos en el capítulo 8, persiguiéndoles y consintiendo en la muerte de ellos. Ahora los papeles cambian. Ahora Saulo, de perseguidor, va a pasar a ser testigo de Jesús, lo mismo de los discípulos que él perseguía. Y claro, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, los discípulos eran perseguidos. Ahora también él, siendo testigo del nombre de Jesús, va también a ser perseguido y padecer por causa del nombre de Jesús. Se voltearon todos los papeles.
se voltearon todos los papeles. Cuando Saulo sale de Jerusalén, él no tenía idea de lo que iba a pasar. Él no sabía, nunca, ni siquiera cerca se le habrá imaginado algún día voy a ser creyente en el Mesías. Pero sin embargo el plan de Jesús, el Señor, era diferente. Él dejó que Saúl o Saulo vaya a Jerusalén, porque él tenía otro plan superior. Era el plan de él con el plan de Jesús. Le dice, sí, vas a venir a Damasco, le dice Jesús. Pero no con el propósito que tenías en mente, porque yo voy a cambiar el propósito de tu venir a Damasco. ¿Tú piensas que vas a venir como perseguidor? Yo te voy a convertir en perseguido. ¿Piensas que vas a venir a perseguir a los que dan testimonio de mi nombre? ¿Qué crees? Tú vas a dar testimonio de mi nombre. Entonces, en el versículo 15, 16, y tengan en cuenta eso porque eso nos va a ayudar a entender lo que viene en todos los capítulos de Hechos. Saulo, a partir de este momento, se convierte de perseguidor a perseguido. Y de enemigo del Evangelio en testigo de Jesucristo. Ante los gentiles, todo el imperio romano, ante reyes y magistrados, y obviamente ante su raza, el pueblo de Israel. Y todo esto resume lo que vamos a ver en los próximos capítulos 10 hasta el 28. Y vamos a ver exactamente eso, cómo Saulo testifica el Evangelio a los gentiles, cómo Saulo se presenta ante los magistrados y cómo Saulo testifica a los judíos. Y juntamente con cada eso viene la persecución de los judíos a Pablo. O sea, él va a padecer por causa del nombre de Jesús lo que él hizo a los cristianos antes de convertirse a la fe en el Mesías. ¿Se dan cuenta? Prácticamente eso es el libro de los Hechos. A partir de ahora, eso es lo que vamos a ver. Capítulo 9 en adelante vamos a ver todo eso. La conversión, el trabajo de Saulo, Dios lo elige, el Señor Jesús le elige, para llevar a cabo su nombre, gentiles, reyes, pueblo israelita, y padecer por su nombre. Él le va a enseñar, él va a dejar que Pablo experimente el sufrir por Cristo. Y sí, Pablo experimenta en su propia vida lo que significa sufrir por Cristo. Interesante. Eso es ya, prácticamente ya versículo 15 y 16 del capítulo 9 nos dice lo que es el resto del libro de los Hechos. Podemos terminar aquí y ya leerlo, las demás cartas, porque este es el contexto exegético de cómo entender el libro de los Hechos. Ahí está. Si usted quiere saber de qué trata el libro de los Hechos, bueno, aquí está el libro de los Hechos. El avance de la iglesia, pero alrededor de un hombre llamado Saulo de Tarso, que más tarde se convierte en Pablo. Entonces prácticamente eso es como el Señor Jesús usa la vida de un perseguidor, aborrecedor de los discípulos de Jesús, justamente para que avance el reino de Dios. Predique en el nombre de Jesús y sufra y padezca en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces ahí está el encuentro de Ananías y Saulo. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa de Judas, y dice, y poniendo sobre él las manos, dijo, o sea, ya después que el Señor Jesús le explica a Ananías entiende obviamente,
sabe el propósito, se va con más seguridad, con entendimiento de su misión, porque le dio una misión Jesús, y entra a la casa de Judas en la calle derecha. Y la encuentra a Saulo, obviamente, orando, porque así le dice la instrucción, vas a encontrar a un hombre orando, ese es Saulo, y le habla a Saulo. Se dirige, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, otra vez le dice el Señor. Fíjese, todos se refieren a Jesús como el Señor, el título, ¿no? Lo cual implica que confirma a Ananías exactamente lo que le dijo acerca de Saulo. O sea, Jesús le dijo, vas a encontrar a él orando, y vio en una visión a ti entrando, poniendo las manos para que reciba la vista, y exactamente sucede eso. Entra a la casa de Judas y ahí estaba Saulo orando. Y dice así, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, o sea, Damasco, me ha enviado. Ahora, la palabra enviado viene de la misma raíz apóstol, porque apóstol significa enviado. O sea, Jesús de Nazaret, el Señor, le da una misión apostólica a Ananías respecto a Saulo, específicamente a Saulo, nadie más, ¿no? Y dice, me ha enviado, de la raíz apóstol, o sea, me ha hecho un apóstol para ti, para orar por ti, para que reciba la vista, y mira lo que dice, sea lleno del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Ahora, exactamente lo que sucedió en Pentecostés y exactamente con lo que sucedió en Samaria. Fe en Jesucristo, ya lo tuvo Saulo, y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene a ser la confirmación de la promesa en la vida de Pablo, para que él pueda hacer su ministerio. Tal vez hasta ese momento Pablo no entendió cuán inmenso iba a ser su ministerio que Jesús tiene para él. Está en el principio. Recuerda, estaba ciego, 3 días sin comer, 3 días sin beber. Pero para ese ministerio él tenía que tener el poder del Espíritu Santo, así como lo tuvieron los apóstoles en Pentecostés y los cristianos en Samaria. Y claro, Dios elige a Ananías. Ananías va, ¿no? Pone las manos sobre él y ora para que reciba la vista, pero al mismo tiempo, mientras va orando, él es lleno del Espíritu Santo. Y dice en versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, dice Lucas. Ahora, para que diga eso, fue Pablo el que le dijo, ¿sabes qué, Lucas? Sentí, ¿no? Como que algo se desprendió de mi vista, escamas, y pude ver, porque dice, recibió la vista al instante, y levantándose fue bautizado, ¿no? En el Espíritu Santo. Ahora, hay dos interpretaciones. Uno, que cuando dice en el versículo 17, recibas la vista lleno del Espíritu Santo, se refiere al momento espiritual, como sucedió con los en Pentecostés y Samaria. Pero, y el versículo 18 se está refiriendo al bautismo en agua, lo cual no contradeciría, porque recuerde, cuando uno se arrepentía, según lo que estamos leyendo, se bautizaba en agua. Los cristianos en Pentecostés, en Samaria, inclusive Simón el mago, el eunuco también dice eso. Bueno, entonces todo va de acuerdo, ¿no?, al mismo sistema. En este caso, versículo 18, fue bautizado en agua, previamente recibiendo el Espíritu Santo, para que sea lleno de poder y predique el Evangelio. Recuerde, él dijo, para que lleve mi nombre
a gentiles, reyes y al pueblo de Israel. Entonces, él necesitaba el poder del Espíritu Santo para que pueda predicar el nombre de Jesucristo. Y justamente está ahí. Y en el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recuerde, estuvo 3 días sin comer y sin beber, ya aparece entonces, recibe la vista, está lleno del Espíritu Santo, se bautizó y ahora su alimento físico, lo cual implica de que, es interesante porque ese detalle nos indica de que Pablo no era un ermitaño ni era un gnóstico en donde pensaba, bueno, la carne es mala. No, él alimenta porque estaba débil físicamente y recobra fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, o sea, judíos creyentes en el Señor Jesús, judíos que pusieron su fe en Jesús, escucharon que llegaba Saulo, al igual que Ananías estaban ellos temerosos de que, bueno, nos va a perseguir, nos va a llevar a Jerusalén para matarnos ante el Sanedrín. Pero cuando dice Lucas, y estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, entonces ahí se cumple el plan que Jesús tenía para él. Él sí fue a encontrar a los discípulos, pero fue a encontrar para traerlos a Jerusalén presos. Bueno, aquí Lucas dice, sí se encontró con ellos, pero ya no para traerlos presos, sino para ser parte de ellos. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cambió su mente? ¿Qué pasó? ¿Le ofrecieron dinero? ¿Qué sucedió? No, 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 ni uno ni otro. Jesús se le presentó una experiencia sobrenatural y le confronta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento, ese encuentro es la conversión de Saulo espiritualmente en su vida existencial. Porque cuando le dice Señor, ¿quién eres? El hecho de decir Señor estaba implicando, ahora sé quién eres. Eso es lo que le está diciendo. Ahora sé quién eres. Ningún judío incrédulo le llamaba a Jesús Señor. Saulo lo hizo. Ese fue el momento de su conversión. Y a partir de ese momento cambió. Y le dice, sí, 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 vas a estar en Jerusalén. Y sí, vas a ver a los discípulos. Pero no los vas a apresar. Porque tu plan ya ha cambiado. Ahora eres parte de ellos. No vas a traer nadie a Jerusalén, sino tú te unes al cuerpo de creyentes que son mi cuerpo. Son mis discípulos. Ahora tú eres también mi discípulo y tú vas a ser instrumento útil para mí ante los gentiles, ante reyes y magistrados, ante el pueblo de Israel y vas a experimentar lo que es padecer y ser perseguido a causa de mi nombre. ¿Qué podemos aprender de aquí? Mucho. Señor Jesús conoce todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Él tiene un plan para su reino y Él va a utilizar a que Él quiere y lo va a utilizar así como utilizó a Saulo de una manera específica para llevar a cabo su plan y nada ni nadie tiene el poder de cambiar ese plan. El Señor va a usar todas las circunstancias para llevar a cabo su plan, así como lo ha estado haciendo los 2000 años para la extensión de su reino. Así como Pablo estuvo en oración por 3 días después de la experiencia, sin comida y bebida, debemos estar dispuestos en oración esperando que el Señor dirija su plan para nosotros. Tal vez no vamos a estar 3 días sin comer o beber, pero como cristianos, como dice ahí, discípulos del Señor Jesús, debemos estar dispuestos a ser usados como instrumentos de justicia para el avance
de su reino. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta enseñanza del llamado de Saulo nos habla a nosotros y podamos nosotros sacar, Señor, lecciones para nuestra vida. Gracias porque así demuestras tu poder y que estás vivo y no muerto, y que tu reino se va a extender sin que nadie ni nada se oponga. Tu plan sigue y seguirá hasta la consumación de los siglos. Utiliza nuestras vidas, nuestra mente, para estar preparados para eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes ahora y siempre.